El barroco fue un movimiento artístico y cultural que se desarrolló en Europa durante los siglos XVII y XVIII. Este se caracterizó por el movimiento y dinamismo, iluminación dramática, ornamentación, emocionalismo. Influenció la arquitectura, pintura, escultura y literatura y tuvo un impacto significativo en la historia del arte y la cultura. Algunos artistas destacados del barroco incluyen Caravaggio, Rembrandt, Vermeer. Siguiente van los temas del barroco, que son 6. 1. Estilo literario del barroco. El barroco español se caracterizó por dos estilos literarios principales, el conceptismo y el culteranismo. El conceptismo se distinguía por un lenguaje conciso, ingenioso y lleno de juegos de palabras, siendo Francisco de Quevedo su máximo representante. Por otro lado, el culteranismo se caracterizaba por un lenguaje recargado, metafórico y de sintaxis compleja, encabezado por Luis de Góngora. 2. Teatro barroco. Los dramaturgos más destacados del teatro barroco fueron Pedro Calderón de la Barca, Lope de Vega y Tirso de Molina. Estos autores abordaban temas recurrentes como el honor, el poder, los conflictos religiosos y sociales, así como la relación entre el individuo y la sociedad. 3. Poesía barroca. Los poetas barrocos más representativos fueron Luis de Góngora, Francisco de Quevedo y Sor Juana Inés de la Cruz. Estos autores utilizaban recursos estilísticos característicos del barroco, metáforas complejas, conceptismo y culteranismo. 4. Neoplatonismo y trascendencia. El barroco estuvo fuertemente influenciado por el neoplatonismo y la búsqueda del trascendente. Obras de autores como Calderón de la Barca y Sor Juana Inés de la Cruz reflejan esa visión de lo trascendente. 5. Crisis de conciencia en el barroco. El barroco refleja una profunda crisis de valores en la sociedad española de la época. Autores como Quevedo y Gracián expresaron esta crisis de conciencia en sus obras. 6. Barroco y construcción de identidad. El barroco contribuyó significativamente en la construcción de la identidad nacional y cultural española. La literatura y el arte barroco desempeñaron un papel fundamental en ese proceso, Incluyendo la pintura, la arquitectura, la escultura, la música y la literatura. La pintura es uso de luces y sombras para crear un efecto dramático, colores intensos y ricos, composiciones complejas y dinámicas, uso de la perspectiva para crear la ilusión de profundidad, temas religiosos y mitológicos, detalles realistas y texturas. Algunos pintores famosos del barroco son Caravaggio, Rembrandt y Vermeer. Arquitectura. Edificios grandiosos y ornamentados, uso de curvas y formas cumplidas, columnas y pilares decorados, cúpulas y domos altos, uso de la luz natural para crear efectos dramáticos, detalles ornamentales como molduras y estatuas. Algunos ejemplos famosos de la arquitectura del barroco son la Basílica de San Pedro en Roma y el Palacio de Versalles en Francia. La escultura, uso del material como el mármol y el bronce, figuras dinámicas y emotivas, detalles realistas y texturas, uso de la luz y las sombras para crear efectos dramáticos, temas religiosos y mitológicos. Algunos escultores más famosos del barroco son Bernini y Borromini. Buenos días para todos, mi nombre es Gerson Silva y soy del grado 10A y vengo a hablar sobre las características. Primero, literatura. 1. Estilo retórico. Uso de un estilo retórico con un énfasis en la ornamentación y la elocuencia. 2. Imágenes y metáforas. Uso de imágenes y metáforas
para crear un efecto poético y evocador. 3. Temas religiosos y mitológicos. Énfasis en temas religiosos y mitológicos con un sentido de misterio y trascendencia. Segunda característica, música. 1. Contrastes y dinámicos. Uso de contrastes y contrastes dinámicos para crear un efecto dramático. 2. Ornamentación y adornos. Uso de ornamentación y adornos como trinos y adornos melódicos. 3. Formas musicales complejas. Uso de formas musicales complejas como la fuga y la suite. Gracias. Principales autores del barroco. Francisco de Quevedo fue un destacado escritor, poeta y dramaturgo español del siglo de oro. Nació en Madrid en 1580 y murió en Villanueva de los Infantes en 1645. Su vida estuvo marcada por su dedicación a las letras y su participación en la vida política y social de su época. Fue un caballero de la Orden de Santiago y señor de la Torre de Juan Abad. También estuvo relacionado con importantes figuras de la época como el Duque de Osuna y el Conde de Lemos. En el ámbito literario, Quevedo es conocido por su estilo conceptista, que se caracteriza por la complejidad y la profundidad de sus obras. Fue un prolífico escritor que abordó diversos géneros, como la poesía, la novela picaresca y el teatro. Algunas de sus obras más destacadas incluyen La vida del buscón y Los sueños. Pedro Calderón de la Barca fue un destacado dramaturgo y poeta español del siglo de oro. Nació en Madrid en 1600 y murió en la misma ciudad en 1681. Calderón de la Barca es considerado uno de los más grandes dramaturgos de la historia del teatro español y su obra es representada y estudiada en la actualidad. A continuación, se presentan algunos aspectos clave del contexto en el que vivió y trabajó Calderón de la Barca. Calderón de la Barca vivió durante el siglo de oro español, una época de gran esplendor, cultura y artístico en España. Calderón de la Barca estudió en la Universidad de Salamanca y se formó en el teatro con los grandes dramaturgos de la época como Lope de Vega. Luis de Góngora, 1561 a 1627. Es conocido por su poesía barroca, especialmente por su obra Soledades, y por su participación en la famosa polémica literaria conocida como la disputa de los estilos, con Francisco Quevedo. Félix Lope de Vega, 1562 a 1635, dramaturgo, escribió un gran número de comedias y dramas, y su obra abarca desde el género pastoril hasta el mitológico y histórico. Obras: Fuenteovejuna y La dama boba. Tirso de Molina, 1579 a 1648, dramaturgo, influye en el siglo de oro español, creador de personaje Don Juan, que aparece por primera vez en su obra El burlador de Sevilla y convidado de piedra. El culturalismo, también conocido como gorgonismo, fue una corriente literaria del siglo de oro español, en el que se desarrolló durante el barroco. Se caracterizó por el uso de lenguaje extremadamente elaborado, complejo y recargado, con el objetivo de lograr una expresividad de riqueza y conceptualización a través de recursos retóricos y sofisticados. Los rasgos que tenía el culturalismo o gorgonismo eran el lenguaje rebuscado y oscuro. Como ejemplo, en lugar de un poeta escribir "el sol se pone", un poeta culterano diría algo como "el rubicundo Febo, el ocaso inclinante, ocultando su esplendor entre las sombras", que básicamente es lo mismo, pero muchísimo más alargado, complicado de entender. Aquí vemos cómo se utiliza un lenguaje muy elaborado con palabras poco comunes, que es el rubicundo Febo.
y una síntesis complicada en lugar de usar un lenguaje más formal. Búsqueda de la novedad y la dificultad. Ejemplo, en vez de decir la noche es oscura, un poeta culterano escribiría: la tenebrosa noche, con su manto opaco, envuelve en sombras los hembras el hombre. En este caso se evita la expresión simple y se busca sorprender al lector con una imagen más compleja y rebuscada. Ahora, influencia de neoplatonismo y el conceptismo. Ejemplo, en lugar de decir el amor es ciego, un poeta culterano diría: el dios alado, que en la mente impera, ciega los ojos con su ardiente flecha. Podemos notar cómo introduce una referencia mitológica, el dios alado, y se desarrolla una imagen más elaborada y conceptual del amor. Estos ejemplos sencillos ilustran cómo los autores culteranos buscaban alejarse del lenguaje común y crear un estilo más complejado, recargado y conceptual, a menudo con referencias culturales y filosóficas. El culturalismo o gorgonismo, si bien fue muy predominante en la poesía, también tuvo cierta influencia en otros géneros literarios del barroco español, como el teatro y el ensayo. En el teatro, aunque el culteranismo no fue tan predominante en el teatro como en la poesía, algunos dramaturgos del barroco adoptaron ciertos recursos y características del estilo gorgorino. Por ejemplo, en las obras de Calderón de la Barca y Lope de Vega se pueden encontrar pasajes con una lengua recargada, con metáforas complejas y síntesis elaboradas, acercándose al estilo culterano. Sin embargo, en general, el teatro barroco tendría y mantendría una mayor claridad y accesibilidad expresiva, a diferencia de la poesía culterana. En el ensayo. En el ámbito del ensayo, algunos autores barrocos también mostraron la influencia del culturalismo, aunque en menor medida que en la poesía. Escritores como Francisco de Quevedo, Baltasar García y Benito Jerónimo Feijoo en ocasiones incorporaban recursos estilísticos propios del gorgonismo en sus ensayos. Esto se manifestaba en un lenguaje más ornamentado, con mayor presencia de figuras retóricas complejas y en un tono más conceptual y abstracto. No obstante, en el ensayo barroco tenía que mantener una mayor claridad expositiva y argumentativa en comparación con la poesía culterana. En resumen, podemos decir que el culteranismo tuvo su mayor impacto en la poesía. También dejó cierta huella en algunas obras teatrales y ensayísticas del barroco español, aunque de forma más moderada y selectiva. El barroco es un estilo literario europeo que se desarrolló en el siglo XVII en España. Se caracterizaba por la ornamentación y los juegos de palabras, la búsqueda de la emoción y el placer estético. A diferencia del Renacimiento, el barroco se caracteriza por la idea del desengaño y por el pesimismo. Las temáticas frecuentes en esta literatura son la vida con la lucha, o el sueño o mentira, y la fugacidad de los hechos humanos. Son plasmadas en un estilo suntuoso y cargado con la literatura barroca.